En Cuba ha habido mucha actividad posterior a lo sucedido el jueves y viernes pasado. Tengo entendido que hubo una gran manifestación, bueno, no manifestación, hubo una trifulca en el concierto de Yomil, que ahora me estaba diciendo Norberto Martínez Miranda, que se conoce todos los reggaetoneros, me dijo que eres el que le dio la galleta Otaola, me acuerdo exactamente. Hubo un concierto, hubo mucha trifulca, arrestaron mucha gente, pero continúan las protestas en Cuba después del viernes en la noche. Continuaron el sábado, empezaron en Pinar del Río, después Nuevitas, también Centro Habana. Y tenemos, bueno, además de eso, también vamos a hablar de Ucrania, de Zelensky, que ha despedido a muchas personas de su seguridad. Vamos a hablar de Bernie Sanders, que está criticando severamente a presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por su visita a Saudi Arabia y otras cosas más. Julio Schilling, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, María Laria? Tantas noticias de que hablar contigo. Es así, mira, primero te mando un saludo bien afectuoso de Ernesto Díaz Rodríguez, que ahora mismo estaba hablando con él y le dije, Ernesto, tengo que colgar porque me están llamando por el programa de María Laria. ¿Y quién es Ernesto Díaz Rodríguez? Ernesto Díaz Rodríguez, el preso político, poeta. Claro que sí. De... Ay, ¿cómo está él? Bien, gracias a Dios. Hace tiempo que no lo veo. Sí, ¿verdad? Sí, Ernesto Díaz Rodríguez. Preso político, poeta, cubano, excelente. Así que tuviste que dejar la conversación. Desde hace 66 y bueno, estábamos hablando, coordinando algo para o agosto, septiembre, entonces pues yo le dije, no, pero tiene que ser rápido porque ahí viene, me tengo que ir con María Laria. O sea, pues, que por mi culpa no pudiste continuar la conversación. No, ya, mañana subimos la conversación. Mándale un saludo de mi parte. Excelente, ahora me estoy recordando. A ver, hay tantos temas. Tú escribiste 2 excelentes artículos en Patria de Martí que yo sigo. Uno es el ¿cómo dijiste? Bergoglio, la alianza impía entre Jorge Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, y Raúl Castro. El otro era Cuba de pie. Y después vamos a hablar de Ucrania. Quiero empezar con Cuba. ¿Qué está pasando si continuaron las protestas durante el fin de semana? No solamente por los apagones, también por la política. ¿Tú crees que está resurgiendo un nuevo 11J? Julio. El 11J ha estado presente en todo momento. Recuerda que nosotros en uno de los programas que hicimos hablamos de un antes y un después. Y estamos viendo los resultados de eso, porque toma en cuenta, mi querida amiga, que todo esto que estamos viendo es a pesar de la represión brutal, a pesar de las condenas draconianas, a pesar de que se abrió una válvula de escape por Nicaragua, México, para que llegaran a las fronteras sur. A pesar de todo eso, el pueblo de Cuba se está enfrentando. Yo creo que ya estamos viendo cómo en cualquier momento, en cualquier lugar, el pueblo de Cuba confronta a las autoridades. El mundo se entera. Hay si bien podemos ver tal vez en una unidad que pueden haber 10 efectivos de la policía, tal vez vamos a ver 1 o 2 agresores, pero hay otros que están más resguardados. ¿Por qué? Porque están conscientes que los están filmando y todas estas son señales de que las líneas represivas están en la defensiva total frente a esta oleada popular que estamos viendo en Cuba. Entonces, realmente el espíritu de rebeldía, ese sentir de empoderamiento que da enfrentarse a una dictadura como la castrista, es algo que no se ha desprendido del pueblo de Cuba. Yo creo que eso es muy esperanzador y nos da muchas lecciones en el sentido de que nos deja ver que lo que el
de la nación cubana en libertad, o sea, exiliada de tantos años, ha dado unos frutos extraordinarios en el sentido de que el pueblo es intramuro, gran parte de ellos que nació ya en cautiverio, está dando muestras claras de saber lo que quieren, y esto es la libertad, es lo que están pidiendo. O sea, no están pidiendo meros mejoramientos. El mensaje del 11 de julio, que de nuevo fue el 11 y el 12 de julio, y en algunos lugares, mi querida amiga, se extendió en esos otros pueblos, pues la dictadura castrocomunista se ve obligada a tener que estar cortando el internet, apagando las luces, o sea, tomando medidas netamente represivas para evitar una concentración pública de los cubanos. Y eso nos damos cuenta que es muy difícil de hacer a todo dar, porque la espontaneidad es lo que está fuera del control de ellos. Cualquier propósito anunciado, una guerra anunciada, no era no mata soldados, bueno, en este caso, protestas anunciadas, el régimen toma todas las medidas para evitarlo, como fue, por ejemplo, el caso del 11 de noviembre, como fue el caso del aniversario del 11 de julio. Sin embargo, ven cómo en cualquier lugar, en el momento menos pensado, se les forma un terreno de alto peligro para el control absoluto que ellos quieren y necesitan tener para permanecer en el poder. Pero tú no crees, a ver, cuando yo empecé a ver, eso fue el viernes a las 11 de la noche, bueno, obviamente otro apagón, pero muchas personas, muchos de los manifestantes tenían las caras tapadas, estaban de espalda, empezaron a decir tenemos hambre, pero después dijeron Díaz-Canel, la palabrita esa que todos conocemos, y después dijeron abajo la dictadura, y antes del 11J arrestaron y detuvieron a muchas personas, entre ellos José Daniel Silva, que es el del Movimiento Democracia, que lidera a Ramón Sánchez aquí, Ángel Santiesteban, yo lo iba a tener esa noche, no, el lunes, el 11J, por teléfono, hablé con él, le cortaron la comunicación inmediatamente por 1 hora y pude hablar con él 1 hora y 10 minutos después. Anoche, durante un concierto de Yomil en Pinar del Río, hubo una trifulca, pero después continuó la gente que se fueron para otros lados hablando de que no hay luz, que parece que al no haber petróleo, una señora salió hoy diciendo que no podía llegar a ver a su hijo porque no tenía gasolina. O sea, yo no sé, pero como periodista el olfato me dice que está empezando todo otra vez, porque la gente ya no puede más. Y tú escribiste un excelente artículo en Patria de Martí, que me imagino que el jueves en tu simposio vas a hablar de eso, que se llama Cuba de pie. Efectivamente. Bueno, el simposio va a ser sobre el socialismo en las Américas, cómo impedirlo, que ahora, con tu permiso... Adelante, antes que se me olvide. Adelante, bueno, el jueves. Mira, todo esto está conectado, María Laria, todo está conectado porque tenemos que recordar que Cuba comunista es el cerebro, es el centro de mando de toda la subversión socialista en el continente. O sea, ese refrán de periodista Guillermo Martínez Márquez, de que o se salva Cuba o se pierde América, que lo dijo hace mucho tiempo, tiene una relevancia extraordinaria y estaba tan cierto, porque ni la caída del comunismo soviético pudo frenar el impulso castrista. Es más, podemos decir todo lo contrario, porque el petróleo venezolano sustituyó la financiación por parte de la Unión Soviética, que ya pues dejó de existir. Entonces, pues de ahí el petróleo venezolano fue quien llenó ese espacio, unido al narcotráfico y previamente a esto a las inversiones y las remesas, las inversiones de empresas cómplices, y después posteriormente las remesas, que todo esto empezó en la década del 90. Pero el simposio va a ser este jueves 21 de julio a las
5:30 de la tarde en la biblioteca regional de Westchester, que está en Coral Way y la 94 Avenida. Los panelistas van a ser José Venegas, Edgar Simón Rodríguez, Tony Calatayud y Benjamín de Yurre. Sí, mis amigos, Tony Calatayud y Benjamín de Yurre. ¿Quiénes son los otros dos? José Venegas es un abogado y analista político, periodista también argentino, y Edgar Simón Rodríguez es un abogado y analista político venezolano. Para tener un enfoque continental a todo esto, Tony Calatayud pues ha estado trabajando. Tony Calatayud, dale un saludo, hace rato que no lo veo. Y Benjamín de Yurre, pues también. Benjamín de Yurre, economista, sí. Economista, y ha escrito mucho sobre el papel, o sea, la subversión. Es demócrata, pero es anticastrista totalmente, porque es cubano y vivió en Venezuela. Lo sufrió 2 veces. Claro, y yo creo que ya se ha distanciado, si no me equivoco, del Partido Demócrata. Yo creo que él está más bien de independiente. Pero el tema va a ser ese socialismo en las Américas, cómo impedirlo. Y hay 5 preguntas que le hemos planteado a los panelistas de qué papel deben jugar las Fuerzas Armadas, qué recomiendan ellos, qué receta, qué plan de ruta recomiendan, si creen que los organismos como la OEA sirven para algo, si creen en las votaciones dentro de estos regímenes sirven. O sea, la idea es concretizar planes de acción y ver desde la perspectiva de ellos 4 qué recomiendan, qué planes tienen en efecto. Pero la realidad es que mientras Cuba comunista sigue existiendo, la subversión va a continuar. No solo en este momento hay 9 países. En algunos casos están directamente en control y han establecido un sistema dictatorial, como es el caso de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, pero está en curso de ocurrir en Colombia, en Argentina, están en el poder. En Perú, en Chile. Mañana voy a tener María Salima aquí, que es productora, que me va a conectar con un representante en Chile, porque ahora viene una constituyente, que obviamente sabemos lo que está pasando en Chile con Boric, y también con una ex candidata a presidenta en Perú, obviamente que está en contra de Castillo. También la voy a tener. Una es de Perú, el otro es de Chile, hablando precisamente de eso. ¿Cómo podemos evitar el radical socialismo que entre en nuestra Latinoamérica? Claro, y esto, mira, María Laria, cuando miramos, por ejemplo, de 1959 a 1990, ya cuando llega la caída del comunismo soviético, el único país comunista que estaba en pie en las Américas era Cuba. Todos los otros sufrieron procesos de liberación, no sufrieron, sino sufrieron los malos. O sea, fueron derrocados o estos movimientos fueron impedidos de llegar al poder. Sin embargo, a partir de la creación del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, ingeniado por el tirano difunto Fidel Castro, pues vemos cómo en este momento hay 9 países que están en el control directo de partidos o movimientos subversivos. A ver, ¿cuáles son los 9? Venezuela, donde están claramente ya en el poder mandando con sistemas dictatoriales. Está Venezuela, está Nicaragua y está Bolivia. En países donde está esto en curso, Argentina, está Chile, está Colombia, está Argentina, está Honduras, está México. Y México no está Perú, mencioné, creo. Sí, Perú, ya dijiste los 9, sí. Entonces, ya eso es donde está. Brasil, quiera Dios que no se una a esa banda. Bueno, Lula da Silva está amenazando regresar. Entonces, en parte del problema de esto, de esta ecuación, es por qué antes funcionaba algo y ahora no. Bueno, porque los demócratas son los que no saben cómo lidiar con este modelo del Foro de Sao Paulo, que no es nada más que lo que hizo Salvador Allende
en Chile en el año 73, o sea, que llegar al poder por la vía democrática, y una vez que estás en el poder, pues destruirlo, cambiar la constitución, cooptar las Fuerzas Armadas y llevar el país a un modelo dictatorial apocalíptico y permanente. Entonces, donde tienes votaciones y hay un simulacro democrático. La única razón, María Laria, por la cual Ecuador pudo salir de ese modelo, porque Paraguay pudo salir y porque Brasil pudo salir y no caer en este modelo, fue porque las Fuerzas Armadas en estos tres casos no fueron penetrados. En el caso de Ecuador, directamente le dijeron a Rafael Correa que si seguía en el proceso de intentar decomunizar al país, lo iban a sacar, o sea, iban a ejercer el derecho de rebelión y sacarlo del poder. Y él no siguió porque no podía, pensó que Lenín Moreno lo iba a seguir haciendo y pues le resultó. Estaba en silla de ruedas, ¿no? Es el que estaba en silla de ruedas. Correcto. Y sí. no le siguió este curso. Y en Brasil, Bolsonaro era precisamente el que estaba trabajando la inteligencia militar, conocía perfectamente bien el papel de Cuba comunista en eso, por eso que enseguida que llega al poder, una de las primeras cosas que hace es destapar el neoesclavismo de los médicos castristas, entendiendo de lo que eso le representaba a Cuba comunista como fuente de ingresos. Y en parte le desmontó el sistema ese que, bueno, ahora está vivo coleando en México, a pesar de que hay médicos mexicanos que están buscando trabajo. Sin embargo, pues están trayendo médicos castristas. ¿Y para dónde tú crees que lo llevan? Principalmente para las Fuerzas Armadas en México, porque López Obrador está en un esfuerzo potente de cooptar las Fuerzas Armadas. López Obrador es un pichón del el castrocomunismo, igual que Gustavo Petro en Colombia. O sea que el no podemos hablar, no podemos para nada mirar lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado en Bolivia, sin reconocer que el castrocomunismo es quien lo lleva adelante. El kirchnerismo es netamente una conexión y parte del plan castrista. De modo de que esa es nuestra realidad. Tengo aquí un audio de lo sucedido ayer en el concierto de Yomil en Pinaterrío. Obviamente empezó con una crítica, pero después continuó la protesta y estaban muchas personas por los apagones y las protestas en Cuba después del jueves en la noche a las 11 continuaron el viernes y durante el fin de semana continuaron esporádicamente, pero continuaron. A ver, hay un artículo que tú escribiste que te tengo que felicitar también, que se llama Jorge Bergoglio y Raúl Castro, Alianza Impía. Jorge Bergoglio es el Papa Francisco. Es increíble en esa entrevista. Yo pude entrevistar al Papa Juan Pablo II en el 90 y pico, porque él, además de ser líder espiritual líder de la Iglesia Católica, líder del país más pequeño del mundo, que es el Vaticano, pero él tuvo mucho que ver con la caída del muro de Berlín y con la caída de la Unión Soviética y demás. Sin embargo, el Papa Francisco ahí le cuenta a María Antonieta Collins y a otra presentadora, periodista que no recuerdo el nombre, cuando le preguntan si es comunista, y él dice que tienen una relación bastante humana con Raúl Castro, que es asesino, es el hombre que más ha reprimido junto a su hermano por 62 años de la dictadura más larga de la historia. El Papa, que es el líder espiritual, que supuestamente tiene que hablar de hacer el bien y preservar la vida a todo costo, está hablando que tienen una relación humana con un dictador. Y tú escribiste ese artículo y te quiero felicitar. Háblame un poquito de esa alianza impía, como titulas tu artículo. ¿Cómo no, mi querida amiga? Y la relación impía, le puse ese título pensando en nuestro padre Varela, que hablaba de religiosos impíos. O sea, que él hacía referencia de que entendía de que habían personas que se movilizaban dentro de las filas religiosas, pero no eran religiosos de verdad, sino estaban disfrazados
de religiosos. Y la Iglesia desde hace mucho tiempo viene pregonando del peligro del comunismo, del socialismo y del peligro de ser penetrado desde adentro. O sea, entre 1849 y 1937 hay 12 encíclicas papales que directamente no es que hacen una crítica al comunismo o al socialismo, sino lo señalan como es la fuerza del anticristo, que es un movimiento expresamente diseñado para combatir al cristianismo. O sea, no se trata meramente de que no creen en Dios y bueno, es como una corriente atea, materialista. No, para nada. Es un activismo que está en guerra contra Dios, que busca sustituir la fe cristiana con una religión política materialista que es el marxismo. Entonces, esto es un plan directamente diseñado y el Papa Francisco pertenece a una gama de pseudo religiosos que vieron en el marxismo la avenida para hacer revolución, para revertir el orden moral y político en el mundo, que lo vimos no solo en la teología de la religión, sino en la conferencia latinoamericana que salió de Medellín del año 1968, donde vimos sacerdotes coger fusiles y subir a las montañas y combatir los órdenes democráticos en América Latina, sobre todo. En Argentina el nombre que llevaban era sacerdotes tercermundistas, de la fila donde viene Jorge Mario Bergoglio, o sea, también conocido como el Papa Francisco. Entonces, cuando él dice que un amigo, que Raúl Castro es un amigo, eso no es ningún acto de un cristiano. Todo lo contrario, porque hay que entender que Raúl Castro es parte representativo de un movimiento que personifica el mal, personifica el enemigo de Dios. Entonces, hay no solo una contradicción extraordinaria que los hace incompatibles, como otros papas, 5 papas directamente señalando antes de 1937, sino que conspira contra todo lo que representa el cristianismo. O sea, busca revertir y destruir el cristianismo. Entonces, el Papa Francisco, pues, por ejemplo, por supuesto que lo escuchamos decir que su preocupación más grande del mundo es cómo la guerra está destruyendo el planeta, cosa que es incierto. Los que más han contaminado son los comunistas, de la cual él tiene tanta atracción. Él comparte algo enormemente con el patriarca ruso Kirill, y eso es una admiración extraordinaria. De la iglesia, sí, de la iglesia rusa ortodoxa. Correcto. Entonces, al Papa Francisco, esto es solamente, o sea, todos lo recordamos, una visita a Cuba y no decir absolutamente nada de los presos políticos, cosa que equivale a visitar Alemania nazi y estar consciente de los campos de concentración y no decir nada. Sin embargo, cuando fue a México antes de llegar López Obrador, ahí sí señala y habló en defensa de los presos comunes, o sea, de criminales que están encarcelados por vender drogas y por hacer otro tipo de fechorías. Entonces ahí sí los va defendiendo. Sí tiene una relación muy importante con Greta, no sé qué el apellido de ella. La muchacha sueca que habla desde muy chiquitica, que para mí eso es abuso infantil, porque ella no sabía lo que estaba diciendo. La noruega esa que estaba hablando a favor del medio ambiente, esa niña tenía 13, 14 años. Correcto. Para mí eso es abuso infantil. Y estar en el mismo aniversario del 11 de julio, con todo... Cuando le preguntan que le mande un mensaje al pueblo cubano, y él empieza diciendo que sí,
que él tiene mucho afecto al pueblo cubano. Punto seguido dice, y tengo una relación muy amistosa y humana con Raúl Castro, sabiendo que este hombre ha causado asesinatos, violación de derechos humanos, todo lo que está en contra de los 10 mandamientos que él preside en la Iglesia Católica. Totalmente. Y cuando dice que hay mucha simbología en Cuba, ¿no es verdad?, que tiene una larga historia, es lo que está haciendo referencia. Esa es la misma barrabasada propagandística que dice el castrocomunismo y todos sus apologistas, que no se refieren, para él Cuba no es Cuba, sino él se refiere a la dictadura comunista y a la revolución comunista que fue impuesta. De modo de que claramente queda señalado como un comunista confeso, que no puede ocultar, porque... Encontré el apellido, se llama Greta Thunberg. Exactamente, correcto. Y podemos así continuar de sus encuentros con personas de la izquierda radical, nada más que tiene que ver su amplia felicidad y, por ejemplo, la cara que tiene cuando se reúne con alguien de derecha. Es como si fuera como si tuviera un pulgante y 4 supositorios puestos, la cara que tiene este hombre. Por ejemplo, ¿con quién se ha reunido últimamente de derecha? Una reunión con Donald Trump. No, sí, ese sí. Pero recuerdo que él dijo que tenía que reunirse con Putin antes de reunirse con Zelensky. Hoy Zelensky es otro tema, pero bueno, ha despedido a mucha gente de su seguridad de inteligencia y a muchos, según él, traidores, porque lo de Putin está escalando, la invasión contra Ucrania está escalando y obviamente hoy hubo otro ataque, el fin de semana anterior, creo que hubo uno a una escuela, después otro a un lugar donde iban a asistir niños, que era un lugar de concierto, y todo parece indicar que esto está escalando. Pero bueno, continúa con el Papa y después me pasas a Ucrania ya, Zelensky. ¿Cómo no? No, mira, tristemente, y yo creo que esto hay que entenderlo claramente. O sea, el marxismo es no solo un dogma materialista, sino ateo, no creen en Dios. Es un plan de guerra para destruir, y ven en la religión, particularmente el cristianismo, como el enemigo para destruir. Y todos los comunistas relevantes pues han seguido esa línea. Y para concluir con lo del Papa, mira, quiero recordar el Papa Pío X, que en 1907, en la encíclica Pacenda Dominici Gregis, pues escribió, y cito, ponen en marcha sus designios para su ruina, no desde fuera, sino desde dentro. Entonces, él está describiendo a Francisco, al Papa Francisco, o sea, a Jorge Mario Bergoglio, que consistentemente, a través de toda su vida, ha estado en una posición de promover los intereses de la izquierda radical, y es muy lamentable, y nuevamente, te lo digo como católico, que, o sea, y francamente conozco pocos católicos que se sienten representados por él, pero hay que entender... Pero cuando él era Monseñor Obispo de Buenos Aires, estaba Néstor Kirchner en Argentina, y él estaba en contra de ellos. Sin embargo, después, cuando Cristina asumió el poder, la recibió por lo menos 2 veces, creo, y cambió, como dicen los cubanos, de palo para rumba. ¿Qué pasó? Claro, porque el problema es que en Argentina, como ha ocurrido en otros lugares, los comunistas entraron, o sea, los grupos que combatieron el orden existente en Argentina, primero democracia y después el régimen militar, eran históricamente diferentes facciones. O sea, estaban trotskistas, estaban los montoneros, que eran la rama peronista. Pero Cristina no era montonera. Católica peronista. Pero ella no era montonera, Cristina. Sí, de la juventud peronista, que era el brazo universitario
de los montoneros. Entonces, había discrepancia en cuanto al dogma, pero eso no quiere decir necesariamente que no están del mismo bando, por eso se reconciliaron enseguida. O sea, no había mucha discrepancia en cuanto al objetivo de querer implantar un socialismo práctico en esos países. El Concilio Vaticano II, fíjate que nunca condenó el comunismo soviético. Y la razón por la cual no lo condenó es porque estaban invadidos por espías soviéticos y francamente las iglesias de casi todos los países donde ha habido un régimen comunista han sido penetrados por espías. El patriarca Kirill, por ejemplo, fue un agente de la KGB. Imagínate tú, el Kirill era agente de la KGB, de verdad. Exacto. Ay, Dios Muchas mío. de las personas, que falleció, Alomino, Ortega y Alamino, el padre Ortega y Alamino tenía un enorme apego con la dictadura castrista. Y estuvo en la UMAP, estuvo en la UMAP, sí, estuvo en la UMAP, pero muchos de estas personas precisamente en estos lugares es donde buscan para reforzar la línea que quiere que trace. O sea, es muy lamentable, pero esto es un fenómeno que ha ocurrido. O sea, Cuba no es la excepción, la iglesia en Polonia, la iglesia en Alemania, o sea, estaban penetrados como toda, y no solo la iglesia católica, la iglesia protestante, denominaciones protestantes. Mira en China cómo precisamente un sacerdote anticomunista, el Vaticano le dio la espalda y le reconoce a la iglesia oficialista que China comunista permite, que es un brazo extendido del Partido Comunista Chino, y quien le dio la luz verde fue Bergoglio. De modo de que hay que entender que igual que hay esta guerra entre el bien y el mal, lo vemos en todo. A ver, Julio, yo sé, pero yo no entiendo un hombre que está frente a una iglesia católica cuyos 10 mandamientos dicen, el cuarto, creo que es el quinto, dice no matar, y que se esté sentando en una mesa diciendo que tienen una buena relación con un hombre que es hermano del dictador más asesino y sangriento, cuyo hermano está siguiendo los mismos pasos, y que esté diciendo que él es amigo del pueblo cubano, pero él mismo lo admite. Él, junto con Obama, fue el que hizo esa reunión para que se reabrieran. Pero ¿cómo tú vas a sentarte al lado de una persona que está rompiendo tus mandamientos y tú decir que tienes una relación con él? Y él es una persona que se roba 5 pesos en la esquina para darle leche a su hijo, que no tiene. Entonces, ese sí es pecador. No, yo no comprendo eso. No, pero por supuesto, y fíjate, podemos contrastar con Juan Pablo II, que... Pero Juan Pablo II, como era polaco, ¿cómo se llama? Era de Cracovia, Karol Wojtyła. Ese hombre sufrió el comunismo en sus manos y no hizo lo que yo quisiera que hubiera hecho, pero algo hizo en Cuba cuando fue. Yo quería ir. Yo fui un crítico y seguiré siendo un crítico de su viaje a Cuba comunista. Me parece que eso es una inconsistencia. Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Hubo una actitud, claro, hubo un doble mensaje, y estimuló a otros sacerdotes, el padre Maurice, padre Conrado, a que se pronunciaran públicamente, el padre Conrado. Entonces, en ese sentido, tuvo una actitud muy diferente. Completamente diferente. Mira, el Papa Francisco, en el viaje que hizo en el 2015 a Cuba, 2014-2015 a Cuba, donde Zaqueo Báez, miembro del UNPACO, que fue y rompió el cordón y prácticamente se lo tira adelante. ¿Y qué hizo él? Lo encarcelaron a ese pobre hombre. A palo, que está aquí ahora. Preguntaron, y usted que vio esto, y el Papa Francisco dijo, yo no vi nada, yo no sé nada, ese hombre, creo, si es el mismo que estoy hablando, finalmente, estuvo encarcelado y está aquí, está en Florida, está homeless, está desamparado. Y él no quiso ni verlo.
ni hablar con él. Exacto. Dijo que no vio nada. Exacto. Correcto. Entonces, ¿cómo es posible? Ahí te das cuenta tú, ahí te das cuenta, no dijo nada. Y eso es inmoral. Eso te deja ver claramente que él toma los 10 mandamientos y tú sabes por dónde se los Sí, pasa, claro, porque el hombre exactamente. realmente no cree en esto, porque esto lo voy a poner de otra manera. O sea, es tan sencillo como eso. O sea, está sirviendo al anticristo y al mal. No importa que está en esa posición, no va a ser el primero ni el último que no tiene un propósito genuino y que representa y que siente por lo que debería de sentir. O sea, sí, está ahí por un proceso que o sea, no es por votación popular, sino es el mecanismo y salió y punto. Yo estoy seguro que de hecho hay gran... Bueno, a ver, yo creo que el Vaticano es una dictadura, porque hay un cónclave donde tú tienes a muchos obispos de muchos lugares. Yo estuve allí, bueno, durante el cónclave, hasta Obando y Bravo, el nicaragüense, que siempre fue anti-Ortega, al final se viró. Este próximo lunes, si puedo conseguir la entrevista, voy a entrevistar a Monseñor Báez, que está aquí al frente de la iglesia Santa Ágata, que es totalmente diferente, pero, o sea, es terrible, porque en el Vaticano a mí sí me censuraron, me dijeron, no puedes hablar del aborto ni de la mujer en el sacerdocio, no me acuerdo, de la muerte inusual, sospechosa de Juan Pablo I, que duró en el papado muy poquitos días, y todo parece indicar, pero me dije, no pude preguntar de eso, todo parece indicar que estaba haciendo investigaciones del Banco Vaticana, que estaba haciendo, como sabemos hasta ahora, por eso Benedicto se fue, inversiones ilícitas y hasta con condones, que ellos están en contra de eso. Entonces murió igualita que Marilyn Monroe en no me acuerdo cuántos días, en un vasito de agua, unas pastillas, y murió, y no se puede hablar de lo que le pasó a ese papa, Juan Pablo I. Efectivamente, mira, tenemos que ver todas estas personas que estamos mencionando, son hombres, o sea, son falibles, dados al pecado. Igual que encontramos personas buenas, también hay personas malas y que cometen errores y que cometen toman malas decisiones, como votar para poner a alguien que después resulta, o sea, malo. La Santa Sede desde hace tiempo han querido tener a alguien de América Latina ahí para simplemente, o sea, es un poco, tal vez diría, estratégico de colocarlo y eligieron mal. Y me consta de muchas personas en la jerarquía de la Iglesia Católica que están sumamente disgustados con Bergoglio, quieren que se vaya, o sea, no lo pueden decir públicamente, pero en privado están avergonzados totalmente de su papel penoso y cómplice ante el comunismo internacional, que sigue existiendo, aunque lleve otros nombres, aunque pretendan disfrazarlo. Entonces, es muy lamentable, y esto, el caso cubano y su relación con el comunismo cubano, queda muy obvia, muy descarado, o sea, realmente no tuvo ni siquiera el pudor de disfrazar, que no lo hubiera sido muy difícil, pero es que si no lo hizo estando en Cuba, ante o sea, lo obvio, porque nada más que hay que entender el sistema que hay en Cuba, del mismo partido por más de 6 décadas, de la cantidad de presos políticos, o sea, no puede no conocer lo que está ocurriendo en Cuba y no decir nada. Yo creo que ya eso lo coloca claramente en una posición, y que no me vengan a decir que no se meta en la política, por favor. Si este es claro que se mete siempre. El obispo de Roma más político en la historia, que pasa la vida, y pues ya él lo ha dicho, que el problema más grande del mundo es el medio ambiente y, o sea, promoviendo una agenda del socialismo verde. Entonces, viendo todos los crímenes de lesa humanidad que se cometen en China, en Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia,
en Irán, y que no diga absolutamente nada. ¿Cómo están matando a cristianos en África, sectas musulmanes que los están acribillando? Y este Papa no dice absolutamente nada. Y sus palabras siempre son, o sea, de extenderle una mano al que está matando a cristianos. Pues yo creo que este Papa lo hace fácil a sus críticos en su papel vergonzoso. Así que yo no tengo duda de quién él está sirviendo. Está, sí, colocado en una posición estratégica para hacerlo, pero este mundo tiene dueño. Y despreocúpate que Dios no va a perder la batalla, a pesar de personas como Bergoglio. Nos hace esperar mucho. A ver, mañana Putin va a Irán. Se va a reunir también con el presidente, bueno, de Turquía, porque todo parece indicar, bueno, ha empezado otra vez, creo que, bueno, Zelensky despidió no sé a cuántos de su seguridad. Hubo otro ataque anterior a ese lugar donde había supuestamente un concierto, donde se mataron niños. Después, anteriormente hubo un ataque a un supermercado. Hoy Rusia dijo que iba a reforzar. ¿Qué está pasando? Porque todo parece indicar que está la cosa fea. ¿Y cuál fue el país que dijo, o que, cómo se llama la compañía rusa de natural gas, que dijo que no sabía si podía hacer el suministro necesario para Europa de gas natural? Gazprom. Pero mira, el problema es este. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que Rusia está perdiendo. ¿Tú sabes por qué están perdiendo? Porque no poseen la tecnología para competir con las armas de los Estados Unidos. Las armas, la artillería que llevan el acrónimo de HIMARS, con H, que esa es una artillería súper moderna, de la cual Ucrania solamente cuenta con algunas pocas, están causando enormes bajas y destrucción a las fuerzas invasoras rusas, porque la artillería antiaérea rusa no posee la velocidad. Entonces se lanza a tratar de interceptarlos y no puede. Entonces la guerra en las zonas ocupadas por las Fuerzas Armadas de Putin en Ucrania, el país soberano de Ucrania, están teniendo una suerte pésima porque no poseen la tecnología. Entonces, pues naturalmente están ejerciendo enormes presiones por otras vías, incluyendo a sus agentes dentro de Ucrania para tratar de asesinar al presidente Zelensky, tratar de desestabilizar a su gobierno desde adentro. En cuanto a, porque esto es importante, que se ha destituido, y sí, yo creo que usé esta analogía la última vez. Abraham Lincoln en la Guerra Civil cerró a más de 300 periódicos porque estaban sirviendo de complicidad a los rebeldes del sur. Hay una guerra civil y mantuvo las elecciones igual que, o sea, que en Ucrania sigue habiendo libre expresión, pero lo que no se puede permitir es la apología a un enemigo que está luchando para aniquilarte. Entonces, estas personas que fueron sacadas de su creo que el fiscal también, porque hay no sé cuántos crímenes por traición de todas estas personas, el fiscal y seguridad, de su propia seguridad, ¿no? Correcto. Mira, si miramos los que, o sea, las personas le daban, casi todo el mundo le daba a Ucrania menos de un par de semanas de poder sobrellevar y resistir una invasión rusa. Sin embargo, llevan meses. El gran propósito del dictador Putin de llegar aquí, de derrocar el gobierno, asesinar a Zelensky, poner un gobierno títere, no le resultó, y ahora pues sigue en las zonas que ya básicamente tenían ocupadas,
pues quieren reforzar eso para tratar de por lo menos tasajear, amputar parte de Ucrania. Y los ucranianos al fin han recibido las armas que debían de haber recibido desde el principio y se están entrenando pilotos ucranianos en aviones de la OTAN, que a esto lo debían de haber hecho desde el principio. Entonces, pues naturalmente Putin está poniendo muchas presiones, incluyendo utilizando los recursos que tienen en Ucrania, que nunca lo dejaron de tener. En el 2014 pudieron limpiar mucho las filas, claro, cuando lo de Ucrania. Pero mira, desde el 2014 Ucrania se ha estado preparando para esto. Y gracias a Dios que lo hizo, porque realmente han logrado lo que nadie pensó que lograrían. Y es importante, y esto lo digo de corazón porque yo creo que ambos tenemos amigos, no te voy a decir que defienden a Rusia, o sea, que aplauden a Putin, pero que sí defienden el lado de Rusia y están más preocupados. Yo he escuchado mucha gente aplaudiéndolo. No, y que más personas que se preocupan que si Nancy Pelosi le da la mano a Zelensky y sin embargo no entienden el papel que tiene Putin, por ejemplo, con una dictadura como la castrista, que ha sido el banquero de ellos en Europa. La relación que tiene Cuba comunista, Venezuela y Nicaragua con el régimen de Putin es estrechísima, es uno de sus mejores aliados. Entonces, cuando hablamos de inconsistencia, estamos hablando de la inconsistencia del Papa, yo entiendo, a mí tampoco me gusta Nancy Pelosi, pero sin duda, si están ejerciendo presión al gobierno actual, que tampoco me gusta, norteamericano me refiero, para que le dé armas a Zelensky, porque hace eso, entonces voy a defender a Putin, que de hecho se sabe que tiene una relación íntima con el castrocomunismo y todas sus colonias. Eso es lo que hay que examinar y entender, porque si se entiende eso, si se entiende ¿Y qué hace el papel, Putin en Teherán mañana? Porque son aliados, porque Irán es uno de los mayores subvertores, o sea, la milicia más élite que tiene el dictador Nicolás Maduro es Hezbollah, que tiene una presencia en América Latina extraordinaria. Hezbollah en Venezuela. En Venezuela y a través de todo el continente. Entonces tienen una relación súper estrecha con Hezbollah tiene puestos políticos en varios gobiernos. ¿Cuál es el que tiene? Es Egipto, no. Y bueno, ahora no recuerdo cuál es el país que tiene muchos curules en su parlamento, que es de Hezbollah. Pero, a ver, Bernie Sanders ayer destruyó a Biden por haberle dado la mano al príncipe de Saudi Arabia, que es el país que supuestamente, bueno, Khashoggi, el periodista del Washington Post, que fue asesinado, y Bernie Sanders habló peste de Biden por haber ido a Saudi Arabia. Bueno, también, fue anteriormente a Israel, pero ahora también están diciendo que si ahora en los midterms gana el Partido Republicano, el Senado y la Cámara, que puede ser que hagan un impeachment contra Biden. ¿Qué está pasando ahora en este partido? Es que Sanders va para presidente en vez de Biden. Lo que pasa es que, por supuesto que Biden no va a quedar bien con nadie nunca, porque quien lo colocó ahí fue la izquierda radical, de la cual Sanders y por supuesto Obama forman parte. Sanders no es el que dirige, pero sí es uno de sus militantes que se expresa más públicamente. Y el odio que le tienen a Arabia Saudita es simplemente porque son todos apologistas y defensores de la dictadura de los ayatolás. Eso es todo. Y Arabia Saudita es una dictadura y tiene muchos defectos, pero ha sido un régimen anticomunista y ayudó a los Estados Unidos a quebrar la Unión Soviética cuando incrementó la producción de petróleo, cuando estaba Ronald Reagan en el poder, que esto bajó el precio del petróleo y ayudó a que se fundiera la economía rusa, mientras los Estados Unidos estaban incrementando el gasto militar
con el escudo Eso es verdad, antimisil eso de es la verdad, sí. defensa estratégica. Los árabes, Arabia Saudita fue un aliado y ha sido un aliado histórico en la guerra contra La el esposa de él no es soviético. norteamericana, o es de Puede ser, no sé algo si así, puede sí. ser o por lo menos la Pero a ver, compañera. pero Sí, ¿cómo es que Bernie Sanders ahora está destruyendo a Biden cuando son del mismo partido sí. antes de los Bueno, midterms? porque aquí hay dos cosas. Uno, está el factor de Irán y el factor de que Arabia Saudita, de nuevo, ha sido un aliado anticomunista y eso Sanders no se lo perdona. Pero también hay otra cosa. Ya entiendo, ya. Pero también hay otro fenómeno. Lo están atacando porque ellos quieren que haya una crisis energética para entonces promover el socialismo verde. Entonces Biden, que sabe que van a sufrir un golpetazo fuerte en noviembre, pero está tratando de minimizar eso, logrando que los Arabia Saudita le dé petróleo, cosa que si fuera realmente, si tuviera lo que debería de tener, pues diría, voy a incrementar el petróleo aquí y se van. Pero con reabrir Keystone, claro, Keystone ya no necesitaba ir. Trató de es ir que a si hacen Venezuela eso, primero y ahora a Saudi Arabia. O sea, con claro, reabrir Keystone ya no necesitamos más petróleo. lo que pasa es que él teme que si él hace eso, ¿no es verdad? Me refiero a Biden, pues entonces los sanderistas van a salir y le van a armar una revolución tremendo dentro de, o sea, le van a hacer el impeachment ya desde ahora. Entonces, él tiene ese miedo. Entonces, pues, por eso es que él no se atreve a llegar ahí. Él no se atreve a hacer lo que debería de hacer. Y mientras tanto, pues da estos discursos de guapo, que los malos son los codiciosos, echándole la culpa a Putin, que Putin vale poco como persona, pero no tiene la culpa de la inflación que hay en los Estados Unidos. Qué rico es entrevistar a alguien que sabe de todos los temas que tú le tires. Tú sabes cuántas preguntas se me quedaron, Julio, y las líneas abiertas, y yo no tomé ni una llamada porque fui egoísta. Pero es que tener una persona como tú que te contesta desde Cuba, pasando por toda Latinoamérica, pasando por Estados Unidos y terminando con el Medio Oriente. Dime, el jueves, ¿a qué hora es el simposio? A las 5:30 de la tarde en Coral Way y la 94 Parking Avenida. Gratis. Parking gratis, entrada gratis, simposio, socialismo en las Américas, cómo impedirlo. Para las personas que no pueden ir o porque tal vez viven fuera, porque tu programa se escuche mucho fuera, se va a transmitir en vivo y en directo desde la página de patriademartir.com, ahí lo van a estar viendo en vivo, porque me consta que muchas personas escuchan y ven tu programa en otras partes Estoy en la cárcel de Facebook por 2 días más. Así que quizás el miércoles lo podré transmitir. Estoy en la cárcel de Facebook. Gracias, Julio Schilling. Muchas gracias. Un placer siempre. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.